La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lo dejó muy claro, mexicanos y mexicanas. No habrá invasión hacia México por parte de los gringos, por parte del gobierno de Estados Unidos, porque pues sigue en la mesa, siguen estas noticias, siguen estos planes por parte de Trump de querer invadirnos por, ya saben que, el pretexto de los cárteles, en vez de estar pensando qué hacer con todas las armas que que les mandan ellos a los cárteles, por eso se hacen grandes, y sobre todo también qué pasa con sus estadounidenses que tienen este problema tremendo de consumo, porque ellos, gracias a ellos existe la demanda. Si hay demanda, tiene que haber alguien que les suministre lo que piden. Pues ya saben que es el consumo, ¿no?, de drogas, y sobre todo por esta cuestión del fentanilo. Recuerden, es una crisis de opioides que vive Estados Unidos desde los 90. Varios factores, uno de ellos, los mismos farmacéuticas, los mismos doctores empezaron a recetar un, un medicamento que les quitaba el dolor, que tenía como efecto secundario que era adictivo. Y así suele pasar mucho con las farmacéuticas. ¿Por qué? Hacen hacen millones y billones de dólares. Así pasó con el tabaco. El tabaco afectaba, pero que decía, no diga nada que afecta a la salud. Después ya pasado el tiempo, se dieron cuenta, pues cambiaron las leyes, ¿no? Y se empezó a prohibir y se empezaron pues a hacer otro tipo de leyes. Con estas farmacéuticas decían, no, tú véndelo, no pasa nada, di que no causa adicción y tómala. Se empezaron a despegar todo ese tipo de adicciones en los 90s, 2000. ¿Qué pasó? Empezaron ellos a buscar drogas, empezaron a buscar sustancias para saciar esa adicción, y fueron empezando a encontrar drogas con diferentes nombres, que metanfetamina, que cristal, y ahorita estamos en esa ola donde está el fentanilo, es la más conocida, y sobre todo porque es la que causa muertes por sobredosis más rápida, porque es más fuerte. Al rato va a salir otra con otro nombre y el fentanilo va a ir degradándose, va a desaparecer, pero la crisis va a seguir porque allá existe la demanda. Entonces, por esta cuestión, pues es el pretexto de invadir, mexicanos y mexicanas. ¿Cuál fue la respuesta ante estas noticias y planes que quiere Estados Unidos, sobre todo el gobierno de Donald Trump? Desde este canal, yo les dije que, bueno, le damos el beneficio de la duda a Donald Trump, porque cuando recién fue nombrado, que se supo en las elecciones que ganaba como presidente de Estados Unidos, el presidente 45, 47, ya ni me acuerdo cuál, dijo que ya iba a terminar con las guerras. Esto, lo que quiere hacer en México, aunque ellos lo ven así por debajo de la mesa como algo, no una escalada grande, pues nosotros vamos a ser aquí nosotros los afectados, nosotros vivimos aquí en México. Entonces, pues va a ser tremendo, entonces no queremos nada de este tipo, ni operaciones especiales, ni ataques de drones, ni nada de eso, porque ese mismo programa que tenía Obama en Oriente Medio, el programa de los drones, solamente tenía una efectividad del 2%, el 98% eran puros crímenes de guerra, había muchas muertes de civiles, y eso va a ocurrir aquí, mexicanos y mexicanas, y eso se implementa. Entonces, no a esta estrategia, lo más mínimo que sea. Primero, que se resuelva allá en Estados Unidos, en el sentido del consumo y del transporte de armas. Pero esto va a estar difícil, hay que ver la forma, hay que hacerle presión, porque la cuestión de las armas es un negocio tremendo allá en Estados Unidos, por eso sacan este pretexto, vamos a combatirlos allá. Ok, y aprovechando también que está el Gabinete de Seguridad, y preguntarle a usted como jefa suprema de las Fuerzas Armadas, si está el ejército mexicano preparado para, en caso de que en Estados Unidos, ahora que llegue al gobierno Donald Trump,
se llegue a cualquier tipo de invasión a México por el dado caso de enfrentamientos en contra de los cárteles mexicanos y el ejército mexicano sí está preparado para esas acciones. No va a ocurrir. Va a haber buena relación con el presidente Trump. En la última llamada que tuvimos hablamos de la colaboración con respecto a nuestras soberanías y él estuvo de acuerdo. Me preguntó que en qué se podría colaborar. Le dije pues que ya habría tiempo para trabajar en varios temas, pero en particular en inteligencia e investigación lo hace la Fiscalía con respecto a las soberanías, lo hace las fuerzas de seguridad y así va a ser. No va a haber una invasión, eso no es un escenario que tengamos en mente. Y de todas maneras tenemos nuestro himno nacional. Okay. Y también pregunto, ¿qué dice el himno nacional, mexicanos y mexicanas? Se los dejo de tarea. Vean, es que esto es reciente, por eso es la pregunta de la periodista. Dice, el equipo de Trump debate hasta qué punto deberíamos invadir México. En el gobierno, en espera de Trump, la única pregunta es cuán masivo debería ser el ataque estadounidense contra los cárteles de droga mexicanos. Ninguna, ni se les ocurra. Ni se les ocurra, de verdad, mexicanos y mexicanas. Y no es porque esté defendiendo a ya saben quién, no, es una cuestión de soberanía. Además de que para arreglar el problema de raíz, ya se los dijo la presidenta, hay que arreglar la cuestión de consumo porque existe la demanda. La otra es el contrabando de armas desde Estados Unidos. El 70% de las armas que tienen aquí los cárteles provienen de Estados Unidos. Con el solo puro estado de Texas es el 50% de todas las armas que llegan de Estados Unidos. Con puro Texas. Imagínense. Para ellos es un negocio redondo y tremendo. Además de que así nos quieren tener. Así se quejan. No, es que allá en México está la violencia, están los cárteles. Pero bien que al fondo, el trasfondo es de que así les conviene a ellos tenernos así. En una guerra con el narco. Ellos ponen las armas, México pone los muertos, pero ya eso ya se terminó desde que entró el expresidente AMLO. Por eso todas las medidas de cambios, de que saben que miren, aquí ya las agencias, esta es la DEA y la CIA, que están muy inmiscuidos. Es más, pues son los cárteles más grandes del mundo, en pocas palabras. Bueno, ellos venían supuestamente a combatir como se les diera la gana aquí en México. Bueno, ya les dijo, aquí se debe hacer como usted lo hacen en Estados Unidos, con permisos y con visas, todo en claro, porque somos una nación libre. Y eso los trae muy molestos, por eso todas las campañas contra el expresidente AMLO. Dice, dentro del gobierno en espera de Donald Trump hay un nuevo debate sobre si el presidente electo debe cumplir o no su promesa de campaña de atacar o incluso invadir a México como parte de la guerra que se ha comprometido a liberar contra los poderosos cárteles de la droga y con qué rigor. También ha dicho que los quiere declarar Trump a los cárteles como grupos terroristas. Y es lo que está pidiendo aquí también la oposición, como los opositores traidores, claramente lo piden a gritos, es el nuevo salvador para ellos. Y eso estaría peor, declararlos como terroristas. Dice, es una pregunta que habría parecido absurda para la élite republicana considerarla antes, incluso durante el primer mandato de Trump. Pero en los últimos años, los años transcurridos desde entonces, muchos dentro del principal centro de poder republicano ha llegado a apoyar la idea de Trump de bombardear o atacar a México. El mismo Pentágono, mexicanos y mexicanas, el Pentágono es toda la estructura
del ejército de Estados Unidos ha dicho que esto no es bueno. ¿Por qué? Bueno, porque las represalias de los cárteles van a ser tremendas en Estados Unidos, sobre todo porque somos país limítrofe. Una cosa es lo que hace Estados Unidos en Medio Oriente, en las otras partes del mundo, del otro lado del mundo, pero en este caso somos países vecinos. Ahí sí la tienen que pensar dos veces porque van a ocurrir tragedias también allá. Si creen que solamente va a ser en México, no, también allá, pues de alguna forma los cárteles se van a vengar. Dice, los candidatos de Trump para el gabinete, incluidos los que eligió para el cargo de secretario de Defensa y el secretario de Estado, han apoyado públicamente la idea de desplegar potencialmente al ejército estadounidense en México. También lo ha hecho el hombre que Trump ha designado como el asesor de seguridad nacional. También lo ha hecho los hombres que Trump ha elegido como el zar de la frontera, el zar fronterizo, ¿se acuerdan? Este señor también considera eso. Él salió cuando era campaña, dijo que Donald Trump va a ir contra estos cárteles, va a ir con todo el peso de la ley y les va a dar duro. Así, pues en pocas palabras diciendo que los va a exterminar. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues mandar el ejército, drones, aviones, bombarderos, etcétera. Bueno, ¿por qué? Esto es lo que debería estar haciendo realmente. Esto es lo que debería estarse preguntando Estados Unidos. En vez de qué tanto, hasta qué punto deberíamos invadir a México, deberían de estarse preguntando hasta qué punto deberían estar enviando armas hacia México, hacia los cárteles. Porque vean, Estados Unidos acepta que 70% de armas que utiliza el crimen organizado en México llegan de su país. Más del 70% de las armas que son utilizadas por el crimen organizado en México provienen de Estados Unidos. Reconoció este lunes el embajador estadounidense en este país, Ken Salazar. En aquel entonces, cuando todavía no hacía los comentarios injerencistas. Dice, más del 70% de las armas que llegan a México con las que generan violencia en este país llegan de Estados Unidos, manufacturadas por empresas de allá, dijo Salazar durante la inauguración de la mesa redonda Retos y mejores prácticas en el combate al tráfico de armas entre México y Estados Unidos. Celebra en México. Por eso la demanda, por eso es parte de la presión que está ejerciendo México contra Estados Unidos, sobre todo con estas armerías, porque a ellos no les interesa, a ellos les importa el billete. A ellos no les interesa que acá nosotros estemos inmiscuidos en la violencia, en la guerra contra el narco. Es más, que se vendan más armas. Es más, así le vendemos la solución a México. Mira, yo te doy armas y yo por acá abajo le doy armas a los otros, al bando contrario. Así, mira, negocio redondo. Triplico mis acciones, triplico mis ventas. ¿Qué dijo el supersecretario de Economía, Marcelo Ebrard, por estas armerías de Estados Unidos? Dice, Ebrard expone que armerías en Arizona venden a todo el cartel de ya saben dónde. No lo puedo decir porque aquí YouTube está muy sangrón. Dices algo de estos temas y se pone muy sensible y te desmonetiza. Vamos a escuchar al secretario de Economía. Entonces, el tratado vigente es una obra del presidente Trump. Él negoció ese tratado con nosotros. No creo que vaya a estar en contra de su propia obra. En Arizona hay 10 armerías que también demandamos porque vende armas a todo el cartel de Sinaloa. Pues, por ejemplo, ahora que fue la captura de Ovidio, el señor tenía nada más en su casa, para su uso personal, 47 armas. ¿Dónde crees que se las vendieron? En las armerías. Y eso, ¿qué te diría México? ¿Qué exigiría México? Si realmente queremos controlar este tema del fentanilo, pues cortemos el suministro de armas también, porque en México es ilegal tener esas armas.
Entonces, pues hagamos un esfuerzo correspondiente, no nada más México también. Ellos tienen que hacer su esfuerzo. Yo sé que es un problema como fentanilo allá. Rigurosamente en México todavía no tenemos ese problema, no tenemos. Y les queremos ayudar. El gobierno les va a ayudar. ¿Entiendes? Pero también ellos tienen que ayudar. En pocas palabras, si nos quieren ayudar, ayúdenos a nosotros también por esta cuestión. Pero como les digo, mientras esté en juego los billones de ganancias de estas armerías, va a estar difícil. Y qué bueno que se hizo la demanda en aquel entonces cuando él era, Marcelo Ebrard, cuando era canciller de México. Y junto con el presidente AMLO se hizo algo insólito que va avanzando poco a poco por esta medida. Y bueno, además de esta invasión que quiere hacer Estados Unidos, bueno, este estadounidense de opinólogo de geopolítica piensa también que es por una cuestión de la influencia que tiene China en América Latina y que tiene aquí en México, y por su expansión enorme que ya la está dejando de tener Estados Unidos. Bueno, esto podría ser como un tipo de amenaza para combatir esta expansión. Dice el zar fronterizo de Trump, así comenta Ben Norton, amenaza con invadir a México y dice que Trump enviará fuerzas especiales estadounidenses con la excusa de los cárteles. Pretenden intervenir en América Latina para desestabilizar a los gobiernos independientes amigos de China. Con Marco Rubio quieren recolonizar la región. Dice Trump, Border Chair César Tom Homan, el zar de la frontera. Operaciones especiales se llevarán a cabo en México para combatir a los cárteles. ¿Qué fue lo último que dijo la presidenta por esta cuestión de invasión hacia México? Vamos a escucharla. Finalmente, Presidenta, me gustaría hablarle del tema que se abordó de Donald Trump, que es el tema que todos los días ocupa últimamente la mañanera. Se ha comentado últimamente con mucha fuerza que el gobierno del próximo presidente de Estados Unidos está dispuesto a enviar al ejército a México para enfrentar los carteles del narcotráfico, con esto de que quiere convertir y hacer que los narcotraficantes sean vistos como terroristas. Mi pregunta es saber hasta dónde está dispuesta la presidenta Claudia Sheinbaum y su gobierno a negociar este tipo de temas, como de que se permita que el ejército de Estados Unidos intervenga en México. En la llamada que tuve con el presidente, primero no, en la llamada que tuve con el presidente Trump, hablamos del tema de seguridad. Él me preguntó ¿en qué le podemos ayudar? Por supuesto que en su momento hablaremos del tema de las armas que entran desde Estados Unidos a México, a nuestro país, que es un tema que hemos estado planteando ya desde hace tiempo y que en su momento planteó el presidente López Obrador en estos diálogos de alto nivel. Pero yo le expliqué que tenemos un gabinete de seguridad muy competente, coordinado por Omar García Harfuch, incluso le hablé de su historia, de Omar, del atentado que él recibió y cómo tiene una historia de mucho profesionalismo en la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la ciudad y ahora a nivel federal, del general secretario, del almirante secretario, de la coordinación que estamos haciendo. Y le planteé que con respeto a nuestras soberanías era muy importante que compartiéramos información, que hubiera las labores de inteligencia y investigación respetando nuestras soberanías y que en eso podíamos colaborar de manera muy importante y en otros temas. Y estuvo de acuerdo. Él planteó que le parecía muy bien y que en su momento ya platicaríamos. Pero por supuesto que no estamos de acuerdo en una invasión, una presencia de este tipo. Incluso con el presidente López Obrador
hubo pues mucho más control de la presencia de las agencias estadounidenses en nuestro país, lo cual se va a mantener. Pero es importante que nuestro gabinete de seguridad pues tome en el momento oportuno coordinación con el asesor de seguridad del presidente Trump para poder hablar pues de estos temas, que es importante que siempre haya coordinación. Por cierto, el sábado que estuve en Monterrey, no fue en Monterrey, en otro municipio, en Nuevo León, hablamos ahí de varios números, una numeralia muy importante, de la contribución de las y los mexicanos en Estados Unidos. Y quisiera presentárselos. Estamos haciendo un trabajo muy importante y hace como una semana me puse en contacto. Bueno, esos datos luego los mostramos aquí, que son increíbles. Todo lo que invierten, todo lo que aportan, mejor dicho, nuestros paisanos, nuestros mexicanos ahí en Estados Unidos. Y es otra de las cosas que es como disuasión de la presidenta hacia Donald Trump por la cuestión migratoria, porque acuérdense, son dos temas, el cuestión del fentanilo y la migración. Por eso es que nos quiso poner los aranceles, pero bueno, después de estas llamadas ya no se hablaron. Al contrario, ya Trump se vio con otro, como se ha visto como que con ganas de cooperar y de aprender lo que está haciendo México por el combate y por sobre todo la cuestión del consumo de drogas comparado claramente con Estados Unidos, mexicanos y mexicanas. Espero que les haya gustado la información, compártanla, es muy importante, que tengan excelente tarde y nos vemos al rato. Saludos.